Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Quien les habla César Carreño y el día de hoy vamos a hablar un tema fundamental que es el contexto y el contexto social. Ustedes se preguntarán por qué es importante para nosotros en la vida. Pues según Piaget nos dice, padre de la pedagogía, que nosotros aprendemos de tal manera en el contexto en el que nos desarrollamos en cuanto a solución de problemas o resolución de problemas como tal. Es decir, pongamos un ejemplo corto. Las personas que tienen que trasladarse de un lugar a otro pasando en canoa, cosas que pasan en Colombia, contexto real, que pasan para ir a estudiar, aprenden a desarrollar ese contexto con el hábitat de sobrevivir y de poder generar una buena educación. A ese contexto quiero llegar. Nosotros somos un país muy rico, un país multicultural en el cual pues nos desarrollamos de diferentes maneras, de diferentes hábitos, ¿sí? Uno de ellos, el que les acabo de hablar, o otro acá en la ciudad. Pero para no ir tan a fondo como tal, quiero, digamos, dar a entender el contexto de nosotros, el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos, ¿sí? Tengan en cuenta o quiero que lleguen a ustedes o pueden llegar al pasado en el momento que ustedes le aprendieron a decir sí y no o su primera palabra. Aprendieron a caminar, aprendieron a correr, a montar bici, en el cual digamos tuvieron esas lindas o malas experiencias, pero que nos ayudaron a desarrollarnos de tal manera como personas y podernos mover en nuestro contexto. A eso quiero que lleguemos. ¿Por qué? Porque dependiendo de pues vamos a desarrollar hábitos de vida, buenos o malos, teniendo en cuenta el contexto en el que nos desarrollamos, pues nos van a enseñar qué es el sí y qué es el no. Seguramente, pues esa es la labor de nuestros papás, pero pues también esa es la labor de nuestras personas que tenemos más cerca, ya bien sea la abuelita, el tío, el abuelo, la abuela, la tía, la madrina y demás. Gracias a ello pues nos debemos a lo que somos, tal como lo dije. También tenemos un contexto social y es el que más quiero enfocarme, pues teniendo en cuenta que como ya bien lo había dicho, Colombia es muy rico en cuanto a temas de multiculturalidad y arraigarnos de eso es muy difícil para nosotros, ¿sí? Llegar a un lugar y no tener, digamos, el plato preferido que nos desarrollaba la mamá y demás, es difícil. Pero pues siempre tenemos que habituarnos a diferentes contextos como tal, ¿sí? Lo hablo porque pues la gente que viene de la costa acá pues está acostumbrado a tener platos diferentes, eh, hábitos totalmente diferentes y demás, pero aún así hay un dicho muy bonito y muy fundamental que donde llegares, fueres. Es importante entender el contexto en el que estamos y comportarnos de tal manera, sin ofender a nadie, sin criticar a nadie, sin hacerle daño a nadie. ¿Y esto por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a criticar a primera persona o a primera juicio, hacer prejuicios como tal, esa es la palabra correcta, hacer un prejuicio, sin identificar el contexto en el que haya él nacido o surgido. Mucha gente no tiene nuestras oportunidades que tenemos acá en Bogotá. Mucha gente, digamos, solo tiene la oportunidad de comer una sola vez en el día. Mucha gente tiene la oportunidad, ni siquiera tiene una oportunidad de tener una educación de calidad. Es por eso que nosotros antes de criticar debemos entender o ponernos un poco en la empatía o tener un poco de empatía de esas personas que vienen desde lejos tratando de llegar a buscar una oportunidad y que encontramos una sociedad totalmente diferente, una sociedad totalmente negativa. Es difícil, digamos, poder surgir con personas que en realidad no han tenido la oportunidad de desarrollarse en un hábitat adecuada, con personas adecuadas, con papás adecuados, totalmente un contexto totalmente difícil. ¿Qué quiere llegar mi mensaje? Pongamos un granito de arena nosotros, ¿sí? Seamos un poco más empáticos, entendamos un poco el contexto de por qué una persona desarrolla una opción teniendo en cuenta la necesidad. Sí, seguramente y obviamente yo no estoy de acuerdo con el tema del robo y demás, pero mucha gente ha llegado al extremo de robar o pedir cosas porque no tienen el desarrollo suficiente de poder trabajarlo como tal. ¿Sí? Eso es a lo que quiero llegar. Obviamente estoy en desacuerdo con, digamos, actitudes totalmente inherentes o que no nos ayuden, digamos, al desarrollo personal como tal o tener una ética moral, una ética y una moral adecuada. Sin embargo, tengamos en cuenta en el contexto en el que vivimos. Somos Colombia, país en donde muchos sufren y pocos gozan, país en donde normalmente hay una desigualdad social, país en donde más de 1000 personas no tienen educación de calidad y que siempre tratan de andar descalzos. Espero les haya gustado, espero hayas tenido un poco más de conciencia, espero digamos les haya nutrido un poco más
el video teniendo en cuenta el contexto en el que usted está, en el que estuvo y en el que estará, y teniendo en cuenta el contexto de las demás personas. Seguramente les va a llegar a ustedes, seguramente les va a llegar a su familia, seguramente les va a llegar a su región como tal y les va a llegar a hacer recordar todo lo lindo y lo bello que vivieron durante su vida. Espero les haya gustado, que estén muy bien.